Aoba es una chica de 18 años que empieza a trabajar en una empresa de videojuegos para cumplir su sueño de ser diseñadora de personajes, pero sufre varios inconvenientes debido a su apariencia infantil y a las actitudes raras de sus compañeras y jefas. En su primer día de trabajo, una mujer la confunde con una niña y le pide que se vaya, pero tras aclarar el malentendido, la mujer se presenta como Rin, la directora de arte. Cuando le muestran su escritorio, Aoba se sorprende al encontrar a una chica muy hermosa durmiendo en ropa interior en el piso de la oficina. No permitiré que me excites de nuevo, vieja sabrosa. Esta resulta ser Yagami Ko, su jefa, quien fue la diseñadora de personajes de Fairy Story, su videojuego favorito cuando estaba en primaria. Más tarde conoce a Hifumi, una de sus compañeras, quien la mira raro cuando intenta hablarle, y a Hazuki, la directora del equipo, quien le coquetea al verla. Luego de eso, recibe un mensaje de Hifumi explicando que le cuesta hablar, pero puede preguntarle cualquier cosa. Le encargan que lea un libro para que aprenda a modelar en 3D, y al no entender algo intenta preguntar a Hifumi, pero esta se asusta cuando le habla. Yagami le explica que tiene que preguntarle por mensaje, y finalmente logra pedirle ayuda. Al final del día, Aoba le pregunta cuál es el juego en el que están trabajando, y Yagami le explica que están haciendo el Fairy Story 3, lo cual motiva mucho a Aoba, ya que el primer juego fue el que la hizo desear ser diseñadora de personajes. Otro día, durante el almuerzo, Aoba se queda en la oficina para seguir con el libro, y Hifumi se asusta cuando nota que la estaba viendo. Comienzan a hablar y Hifumi le cuenta que suele almorzar con Sojiro y le muestra fotos de él. Al ver que era un erizo, Aoba dice que creyó que hablaba de su novio, pero esta dice que no se siente cómoda entre hombres. Por accidente le muestra una foto donde está sonriendo y le da vergüenza, pero Aoba intenta animarla diciéndole que tiene una linda sonrisa y debería sonreír más. Al ver lo rápido que Aoba avanzaba con el libro, Yagami le encarga su primer trabajo modelando NPCs. En la noche, todos salen a celebrar la entrada de Aoba a la empresa. Estando borrachas, Yagami le pregunta a Aoba si tiene novio. Ella dice que no y le pregunta lo mismo. Dice que tampoco tiene y Rin la regaña por estar bebiendo tanto y se toma su trago, también emborrachándose rápidamente y quedándose dormida. Hifumi le pide a Aoba que ordene un trago para ella y cuando lo traen, Aoba le pide que la deje tomar un sorbo. Se asustan cuando la mesera vuelve, ya que en Japón es ilegal beber antes de los 20 y ella tiene 18, así que mejor ya no intenta tomarlo. Al terminar la fiesta, Yagami se va con Rin y Aoba a un bar. Aoba pide un trago que pensó que era jugo por el nombre, pero Yagami le dice que eso tiene alcohol. Otro día, a Aoba se le hace tarde para llegar al trabajo y se encuentra a Jun en el tren y ambas intentan correr para llegar a tiempo, pero Aoba se tropieza en la entrada. Al llegar, Yagami la regaña en especial a Aoba, pero las demás explican que llegaron tarde porque se tropezó y la ayudaron a recoger sus cosas. Avergonzada les dice que entonces no hay problema, pero que entreguen informes de su retraso. Vuelve a enojarse al ver que en realidad se atrasaron porque se quedaron dormidas y Hifumi dibujó emojis en el informe. Cuando termina el modelo que le encargaron, Yagami le dice que le falta agregarle más detalles para que se vea mejor. Lo arregla varias veces, pero Yagami sigue rechazándolo. Una noche, Rin le acompaña al tren y le dice que el que presentó esa mañana estaba bien, pero seguramente lo rechazó porque no quería que se conformara con lo justo y necesario. Luego de hablar por teléfono con su mejor amiga y recordar lo mucho que le gustaban los personajes secundarios en esos juegos, encuentra la inspiración para poder terminarlo. Yagami lo acepta, pero le dice que se tardó más de una semana en hacerlo y que debe terminar el próximo en 3 días y que más adelante necesitará que termine uno al día. Otro día, Aoba sale de la empresa con Hazuki, quien le pregunta cómo le está yendo en el trabajo. Aoba dice que pronto terminará su tercera aldea, y aunque los rechazos la afectan, nota que va mejorando con cada cambio. También se queja de que Yagami duerma en ropa interior en la oficina, pero dice que entre más trabaja con ella, más increíble le parece, así que es su modelo a seguir. Al quedarse sola, Yagami aprovecha para quitarse la falda, pero se asusta al ver que Rin había vuelto porque perdió el tren. Yagami le propone que también se quite los pantalones, aprovechando que están solas, pero esta no quiere. Rin habla de lo preocupada que está de que el juego se venda bien y que no siente que está haciendo un buen trabajo, pero Yagami la anima diciéndole que está haciendo un gran trabajo y sabe que será un buen juego. Intenta seguir trabajando, pero la computadora falla, así que mejor se pone a dibujar cosas a mano mientras Rin duerme.
A la mañana siguiente, Rin despierta y ve que Yagami sigue dormida, así que decide quitarse el pantalón para ver si de verdad es cómodo estar así. Yagami despierta y comienza a burlarse de ella. Luego escuchan que Aoba llegó y Rin trata de que se escondan para que no las vea así. Aoba las escucha y al acercarse a saludarlas, las encuentra en una posición bastante comprometedora. Más tarde, Rin les entrega a todas el informe de su sueldo y se ponen a hablar de en qué gastarán su primer sueldo. Hajime dice que se compró una figura de un personaje que le gustaba. Yu dice que lo gastó en ropa de marca y Aoba dice que probablemente lo va a ahorrar. Aoba le pregunta a Rin en qué gastó el suyo y Rin se enoja al ver que Yagami olvidó de que fueron a las aguas termales juntas. Yagami le pregunta a Hifumi en qué se gastó el suyo y todas se sorprenden cuando dice que compró un traje de cosplay. Rin le dice a Aoba que aunque ahorrar está bien, hacer algo que pueda recordar también sería bueno. Así que al salir del trabajo, Aoba decide comprar un pastel para sus padres, mientras que Yagami lleva a Rin a un spa para disculparse por olvidar el viaje que hicieron juntas. Otro día, Aoba llega temprano y al ver que no había nadie se pone a jugar en el escritorio de Yagami hasta que ve que Hifumi llegó. Tras revisar unas hojas en el escritorio, ve que a ella también le piden que haga cambios en sus diseños. Ve una foto en el escritorio de Rin y Hifumi le cuenta que Yagami solía ser muy tímida. Antes se sentaban juntas, pero nunca intentó hablarle. Cuando Rin llega, le pregunta cómo era Yagami antes y le cuenta que siempre tuvo talento y se esforzaba mucho, pero no le daba bien comunicarse con otros. Al terminar de hacer los aldeanos, finalmente le encargan un trabajo de diseño. Al leer la descripción del personaje, las demás se dan cuenta de que se parece a ella y se sienten mal al escuchar que se muere. Le cuentan que cada tanto hacen un concurso en la empresa para decidir quién será el diseñador de personajes del próximo juego. Yagami dice que a su edad ya era la diseñadora principal y Rin le dice que por eso le cayó mal a sus otras compañeras, ya que debe ser frustrante que una chica salida de la prepa consiga un trabajo así. Aoba dice que lo entiende, ya que sintió envidia cuando Yagami dijo eso. Yagami la anima diciéndole que se sentiría igual en su posición y mostrándole cómo se ven los aldeanos que hizo en el juego. Más tarde Aoba le muestra el diseño que hizo para el personaje y dice que la llamó Sofía Chan. Luego se avergüenza al entender que el personaje estaba basado en ella. Durante el fin de semana, todas descansan de diferente forma. Hajime va a un show de tipo Power Rangers. Rin visita a Yagami en su casa y le prepara el almuerzo. Y Aoba va a ver una película con su amiga Nenechi. Por un momento se preocupa pensando que quizás la invitó porque no ha hecho amigos en la universidad por tener una actitud tan infantil. Pero su amiga le explica que simplemente quería pasar tiempo con ella. Ven que están regalando juguetes a los niños y Aoba se siente un poco insultada cuando también se los dan a ella. Nenechi menciona que tampoco invitó a alguien de su universidad porque temía que la llamara niña de primaria por ir a ver una película de un anime. Al final ambas disfrutan de la película. Otro día, Yagami y Rin van a una reunión. Aoba pregunta de qué se habla en esas reuniones y las demás le explican que se revisa que no haya problemas con el juego. En el peor de los casos, se cancelaría el lanzamiento. Luego de la junta, Rin se disculpa con todas, ya que calculó mal y están muy atrasadas. Por lo tanto, tendrán que quedarse algunas noches a trabajar o los fines de semana. Aoba decide quedarse y compra un saco de dormir en forma de oso. Luego de trabajar unas horas intenta dormirse, pero no puede, porque le incomodan las figuras en el escritorio de Hajime. Yagami le dice que puede dormir con ella o en la sala de juntas. Se va a la sala y al día siguiente intenta despertarla ya que se había encerrado en la sala y ya estaban llegando todas. Otro día, Umiko del equipo de programación busca a Aoba para decirle que sus NPCs están llenos de errores. Al ver que estaban haciendo el modelo de Sofía, le dice que se ve muy linda, pero también tiene errores. Le pide que los arregle y se enoja al escuchar que Yagami no le avisó que tenía que revisar esas cosas. Yagami aparece y menciona el apellido de Umiko, por lo que esta saca una pistola de juguete y comienza a dispararle. Mientras Aoba habla con las demás, Jun cuenta un rumor de que durante la revisión médica, una enfermera tardó en inyectarla, así que Umiko se inyecta a ella misma. Más tarde, Umiko vuelve a buscarla para agradecerle por corregir los errores. De paso se disculpa por regañarla tanto y le obsequia uno de sus tesoros que resulta ser un cartucho vacío de escopeta real, ya que es fanática de las armas. Al preguntarle por sus gustos, Umiko empieza a pedirle que jueguen Airsoft o videojuegos de disparos. Por más que Aoba intenta rechazarla de forma amable, sigue insistiendo. Yagami se mete en la conversación para molestar a Umiko y esta termina llevándolas a lo alto del edificio donde practica Airsoft. Practica un poco con Aoba, pero cuando Yagami quiere intentarlo, Umiko sugiere que mejor hagan un duelo como en el viejo oeste y terminan peleándose.
Otro día las hacen una revisión médica y todas se asustan al ver a Yagami, quien le dice que tengan cuidado con la enfermera y luego se desmaya. Hifumi se pone nerviosa, pero la enfermera la atiende muy bien. Aoba le revisa a una enfermera más joven y novata, que se pone muy nerviosa al hacer cualquier cosa. La enfermera explica que una de sus pacientes se desmayó cuando le sacó la sangre y por eso está nerviosa. Dice que sus venas eran delgadas, así que le costó algunos intentos. Las otras se ponen a rezar para que las atienda la enfermera vieja, pero sin embargo ella se va y deja a la otra a cargo. Al momento de revisar a Umiko, le cuesta ver sus venas, así que Umiko se desespera y le quita la jeringa para inyectarse ella sola. Enseguida ven a Hazuki, que se sentía muy mal, y le dice que es porque le hicieron un enema de bario. Se pone a insinuársele a Umiko pidiéndole que la consuele, y esta la amenaza con una pistola. En la universidad de Nenechi inician las vacaciones de verano, así que llama a Aoba para presumirle cuántos días descansará. Se siente mal al escuchar que Aoba no tendrá vacaciones. Enseguida ve un anuncio de que están dando trabajos de medio tiempo en Eagle Jump y decide entrar. Umiko casi la despide por llegar tarde el primer día. Les muestra el lugar y les explica que su trabajo será jugar al videojuego y anotar todos los bugs que encuentren. Umiko se la pasa regañándola por actuar de forma extraña e incluso le pregunta si no será una espía de otra compañía. Cuando la dejan sola, se escapa para buscar a Aoba, pero Umiko la encuentra husmeando por la empresa y piensa que sí era una espía. Nenechi comienza a llorar pensando que la arrestarán y le grita a Aoba para que la ayude. Explican el malentendido y Aoba les presenta a todas. Nenechi también se emociona al conocer a Yagami. Finalmente se pone a trabajar y durante el almuerzo conoce a Hazuki, quien se pone a coquetearle y se toma una foto con ella. Otro día, encuentra una forma de salvar al personaje de Sofía y Aoba se alegra, pero Rin les dice que eso también es un bug. Se escucha a Yagami quejándose de que alguien se robó el pudín que dejó en el refrigerador del comedor. Nenechi se asusta al darse cuenta de que se lo comió por no fijarse de que era de ella. Intenta ir a disculparse, pero Umiko la detiene. Más tarde todas reciben un mensaje de Rin diciendo que quien se lo haya robado vaya a verla y no habrá consecuencias. Nenechi intenta ir, pero malinterpreta algo que dicen y se asusta pensando que la acusarían de ladrona y también meterían problemas a Aoba, así que mejor se va. Al día siguiente va al trabajo estando triste y Aoba le regala un pudín a Yagami para reponer el que perdió. Luego Rin ve que la ladrona había dejado uno en el refrigerador junto con una nota de disculpa. Aoba dice que la ladrona debería disculparse en persona, pero Rin se había dado cuenta de que fue Nenechi, así que dice que se disculpó con ella en privado y que el pudín demuestra que estaba arrepentida. Otro día, Nenechi encuentra un truco para poder ver bajo la falda de un NPC. Umiko la regaña por estar haciendo cosas raras y le dice que es un bug, pero Hazuki aparece y dice que en realidad es una característica secreta del juego. Yagami ve que Rin está enferma, así que decide llevarla a casa para que descanse. Sin las jefas en la oficina, las chicas comienzan a distraerse mucho, hablando de una película, y hasta que Nenechi se une a la conversación, Hifumi intenta decirles que dejen de perder el tiempo, pero antes de que lo haga, Umiko llega para regañarlas. Luego le pregunta a Nenechi si solo vino a jugar con Aoba, pero ella dice que estaba preocupada por Aoba, ya que le costó mucho decidir si aceptar ese trabajo o ir a la universidad. Le preocupaba que la empresa tuviera un ambiente raro, pero ahora ve que no es un mal lugar. Le pregunta desde cuándo se conocen, y ella dice que desde el preescolar, porque son vecinas. Mientras tanto, Yagami estaba en casa de Rin, cuidándola e incluso pasó la noche ahí. Las chicas se quedan a trabajar hasta tarde, y luego van a relajarse a unas aguas termales. Otro día, Aoba se topa con Yagami, camino al trabajo, y deciden comprar unas donas que estaban en oferta. Aoba les toma una foto para presumírselas a Nenechi, ya que no iría ese día, y Hifumi le pregunta si le gusta molestar a sus amigas. Luego piensa en que quiere ser su amiga, pero le asusta que si se vuelven más cercanas, comienza a molestarla. Van a llevarle donas a Umiko, y esta les dice que están muy ocupadas corrigiendo los bugs que Nenechi encontró. También dice que les ha ayudado mucho, que incluso se fije en detalles que solo notarán los fans. Como agradecimiento por las donas, le regala algo a Hifumi y luego intenta invitarla a jugar Airsoft, pero Aoba se la lleva de ahí. Hifumi le da las gracias, pero se asusta cuando Aoba bromea, diciendo que tal vez debió dejarla allí porque se ve tierna cuando está incómoda. Otro día, camino al trabajo, Nenechi le regaña por trabajar demasiado y terminan peleándose. Umiko le dice que si siguen peleas para cuando termine de trabajar, su amistad podría perderse. Durante el almuerzo, vuelve a animarla para que hagan las paces, así que va a buscarla. No la encuentra en su escritorio, pero ve los modelos que ha hecho, y Jun dice que deben ser como 50. Al ver eso entiende cuánto se ha esforzado a pesar de que no le dan trabajos importantes.
La encuentra, ambas se disculpan y hacen las paces. Otro día, Yagami les da entradas para un evento donde presentarán el tráiler del juego y les dice que Hifumi ya está allí. Enseguida van al evento y ven el tráiler, el cual estaba tan bien hecho que pareciera que fuera un juego real. Se ve que Hifumi había ido con cosplay, pero al verlas trata de esconderse para que no la vean. Al ver el tráiler y lo que la gente dice sobre este, todas regresan muy motivadas para seguir trabajando. Otro día, Yagami le dice a Aoba que publicarán arte conceptual en una revista de videojuegos y le pregunta si quiere poner los dibujos de Sofía tal como están o corregirles algo primero. Aoba dice que los hizo con el corazón, así que prefiere que se queden tal como están. Cuando Rin llega menciona que las entrevistarán para la revista y dice que trajo ropa elegante para Yagami. De mala gana acepta dejar que Rin la arregle para la entrevista y todas se sorprenden con lo linda que quedó, especialmente Rin. El último día de trabajo, todas se despiden de Nenechi y esta termina llorando. Llegado el día de lanzamiento, todas se reúnen en una tienda para hacer fila por el juego, ya que a pesar de que les dan unas copias gratis, querían los artículos especiales que daran por comprarlo. Luego de comprarlo se reúnen con Nenechi, quien se pone a hablar del final del juego con Hajime. La gente las escucha y como Hajime había mencionado que trabajaron en el juego, todas deciden irse. Rin se asusta pensando en que podrían despedirlas por revelar spoilers del juego y Hifumi ve que ya se difundió el spoiler. Jun la calma diciendo que seguramente fue culpa de los que jugaron el juego antes de tiempo. Hacen una fiesta para celebrar el lanzamiento. Allí Hazuki le dice a Yagami que piensa volver a directora de arte el próximo año y Yagami se molesta al escucharlo. Hacen un concurso donde Nenechi gana una réplica de un arma de Umiko. Umiko dice que el próximo año le dejarán la depuración a otra empresa, así que no volverán a contratarla. Se pone triste pensando que no volverá a verla, pero Umiko le da una tarjeta y le dice que la llame si necesita algo. Yagami desaparece y Hazuki le cuenta a Aoba que no quiere ese puesto porque ya lo tuvo una vez y fue tan estricta con todas que una recién llegada renunció a los 6 meses. Aoba la busca y le pide que le dé su autógrafo. Luego la anima diciéndole que de verdad la admira y la seguirá si acepta el trabajo. Ella le agradece y ambas regresan a la fiesta, terminando así esta historia.